Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Paulina Priego Estrada y el día de hoy mi equipo y yo les venimos a exponer los artículos 64, 65 y 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En primer lugar, tenemos el artículo 64, donde se establece las reglas para calcular el impuesto sobre la renta de las sociedades que forman parte de un grupo fiscal, conocido como un esquema de integración. Este esquema aplica cuando una sociedad integradora, es decir, la que lidera el grupo, y varias sociedades integradas, es decir, las que forman parte del grupo, consolidan sus resultados fiscales para determinar cuánto impuesto deben pagar en conjunto. Además, este artículo explica cómo se pueden diferir ciertos pagos de impuestos para que no se paguen inmediatamente. En primer lugar, tenemos la determinación del resultado fiscal. Es decir, primero cada sociedad, tanto la integradora como las integradas, deben calcular su propio resultado fiscal, que es básicamente la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas por la ley. Si esta diferencia es positiva, se tiene un resultado fiscal, es decir, ganancias. Si es negativa, se tiene una pérdida fiscal. Este cálculo es realizado de acuerdo con las reglas generales que se establezcan en la ley. Ahora bien, una vez que cada sociedad tiene su resultado o pérdida fiscal, la sociedad integradora los combina para obtener lo que se llama el resultado fiscal integrado. Este se acumula de la siguiente forma. Primero, se suman los resultados fiscales, ya sean las ganancias, de todas las sociedades integradas. Como número dos, se restan las pérdidas fiscales de las sociedades integradas, pero sin considerar su actualización, o sea, que no se ajustan por inflación. Y por último, se suma o se resta el resultado fiscal o pérdida de la propia sociedad integradora. Un ejemplo de esto sería que si una sociedad integrada ganó 1 millón de pesos, otra tuvo una pérdida de 200,000 pesos y la integradora ganó 300,000 pesos. El resultado fiscal integrado sería de 1 millón menos 200,000 más 300,000, que es igual a 1,100,000 pesos. Este resultado consolidado permite al grupo tener una visión general de su situación fiscal y es la base para calcular el impuesto total. Ahora, para distribuir de manera proporcional el impuesto dentro del grupo, se calcula un factor de resultado integral. Este factor se obtiene dividiendo el resultado fiscal integrado entre la suma de los resultados fiscales individuales de todas las sociedades. El factor sirve como una especie de coeficiente que ajusta cuánto impuesto corresponde pagar en función de la participación de cada sociedad en el grupo. Un ejemplo sería si el resultado fiscal integrado es de 1,100,000 pesos y la suma de los resultados individuales es de 1,500,000 pesos, el factor sería de 1,100,000 pesos entre 1,500,000 pesos, lo que daría 0,733. Este factor se redondea al 10 milésimo más cercano. Si el resultado fiscal integrado es negativo, como lo mencioné anteriormente, significa que hay más pérdidas que ganancias. El factor será igual a cero, lo que significa que no habría impuesto por pagar. Ahora, el impuesto total que debe pagar el grupo se divide en dos partes. La primera es la participación integrable, que es la parte de los ingresos que provienen de las sociedades en las que la integradora tiene participación accionaria directa o indirecta. Para calcular este monto, se toma el impuesto que habría correspondido a esas sociedades si no existiera el esquema de integración y se multiplica por el factor del resultado fiscal integrado. Y la segunda parte es la participación no integrable, que corresponde a la parte de los ingresos que provienen de sociedades en las que la integradora no tiene participación accionaria. Este monto es calculado de manera similar, pero sin aplicar el factor.
Al final, la suma de estas dos partes será el impuesto total que debe pagar el grupo en su declaración fiscal. Por otra parte, el artículo también permite que una parte del impuesto correspondiente a la participación integrable no se pague de inmediato, sino que se diferencie para ejercicios futuros. Esto significa que el grupo puede aplazar una parte del pago, lo que les da flexibilidad financiera. Sin embargo, este impuesto diferido deberá pagarse en cierto plazo establecido por la ley. Generalmente es al finalizar el periodo de diferimiento permitido. Para ejemplificar esto sería que si el impuesto correspondiente a la participación integrable es de 100,000 pesos y el grupo decide diferir el 40%, solo pagará 60,000 pesos en el ejercicio actual y diferirá los 40,000 restantes para ejercicios futuros. El artículo también nos habla sobre que la participación integrable se refiere a las acciones o participación que la sociedad integradora tiene en las sociedades integradas del grupo. Por ejemplo, si la sociedad integradora posee el 100% de las acciones de una sociedad integrada, toda su participación será integrable. Por otro lado, la participación no integrable corresponde a las acciones o ingresos de sociedades en las que la integradora no tiene participación ni directa ni indirecta. Además, el artículo aclara que si las sociedades del grupo tienen inversiones específicas, como en ciertos fideicomisos o instrumentos financieros, estas no deben incluirse en el cálculo del resultado fiscal integrado, porque esto asegura que solo se consideren los ingresos operativos de las sociedades. Ahora hablaremos del artículo 65. En el artículo 65 establece las utilidades después de impuestos de una sociedad que ha generado y por las cuales se tendría que pagar un impuesto. Eso en términos simplificados menciona sobre el cálculo de la determinación de CUFIM. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada sociedad, tanto integradora como integrada, es debe calcular su propia CUFIN de forma independiente. Se deben considerar las utilidades fiscales netas de cada ejercicio, restando las pérdidas fiscales y los dividendos pagados. Para entender un poco esto, retomaremos el artículo 64 con mi compañera Daniela. Bueno, pues para complementar el artículo 64, lo que son pues reglas complementarias y ejemplos adicionales, pues sobre la determinación de ISR bajo un esquema de integración fiscal. Esto pues son disposiciones relacionadas que pues brindan un marco legal que busca pues facilitar la administración fiscal de los grupos empresariales mediante la consolidación de resultados fiscales. Esto pues podemos representarlo de la siguiente manera. Para empezar con la identificación de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Esto nos dice que cada sociedad, tanto como la integradora como las integradas, debe realizar el cálculo individual de su base fiscal. Este cálculo pues parte de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, restando las deducciones permitidas por la ley de ISR, como gastos operativos, salarios, amortizaciones y amortizaciones de activos. Un ejemplo sería que una empresa reporta ingresos acumulables por 3.500.000 pesos, de deducciones autorizadas por 2.800.000 y una pérdida fiscal pendiente de amortizar de 200.000. El resultado fiscal del ejercicio sería 500.000. Luego sería lo que es una inclusión de ajustes contables en el resultado fiscal integrado. Esto nos dice que además de los ingresos y pérdidas fiscales, es importante considerar los ajustes que pueden surgir por operaciones entre intercompañías, como transferencias internas de bienes o servicios, y también pues estos ajustes evitan doble contabilización o distorsiones en el resultado fiscal consolidado. Por ejemplo, si una subsidiaria vende a otra empresa del grupo por 1 millón de pesos, el monto debe eliminarse del cálculo consolidado,
ya que se trata de una operación interna. Luego sería un ejemplo adicional del cálculo resultal integrado, que pues podemos imaginar que la sociedad A tiene un resultado fiscal de 700.000, una sociedad B tiene un resultado fiscal de 500.000 y la sociedad C tiene una pérdida fiscal de 300.000. El resultado fiscal integrado sería los 700.000 más los 500.000 menos los 300.000, los que nos daría 900.000. Esto pues si la sociedad integrada tiene un resultado fiscal propio de 200.000, el resultado fiscal global sería de 1.100.000. Luego tenemos las variaciones en el cálculo del factor del resultado fiscal integrado. Aquí nos dice que el resultado de fiscal integrado puede variar dependiendo de los resultados individuales de sociedades. Por ejemplo, si el resultado fiscal es de 1.100.000, la suma de resultados fiscales individuales, sin considerar obviamente la pérdida, sería de 1.700.000. El factor de resultado integrado sería los 1.100.000 entre el 1.700.000, nos daría el factor de 0.647. Ese factor nos permite distribuir proporcionalmente el ISR a cada empresa del grupo. Luego tendríamos lo que es un ejemplo adicional de diferimiento de impuesto. Este diferimiento fiscal ofrece flexibilidad al grupo empresarial, permitiendo así pues posponer el pago de parte de ISR. Por ejemplo, si el ISR total del ejercicio es de 600.000, el ISR de participación integrable es de 400.000, el diferimiento permitido es de 40%. El monto diferido sería 160.000 y se pagarían 240.000 en el ejercicio actual. Luego sería la participación compleja entre acciones mayoritarias y minoritarias. Este nos habla de cuando la sociedad integradora tiene una participación accionaria menor al 100% en algunas empresas integradas, se debe calcular la proporción exacta de participación integrable y no integrable. Un ejemplo detallado sería que la sociedad A debe posee el 70% de las acciones de la sociedad B y el 50% de las acciones de la sociedad C. Tendría un resultado fiscal de la sociedad B de 800.000 y el resultado fiscal de la sociedad C por 500.000. Esto lo ejemplificamos como, por ejemplo, si la participación integrable es el 70% por los 800.000 más el 50% por los 500.000, nos daría un resultado de 560.000 más los 250.000 sería igual a 810.000. Luego la participación no integrable sería el 30% por los 800.000 más el 50% por los 500.000. Nos daría un resultado de 240.000 más los 250.000 sería un resultado de 490.000. Este cálculo nos asegura que los resultados reflejen la verdadera proporción de ingresos que atribuirles al grupo. Luego serían los beneficios estratégicos del esquema de integración fiscal. Este nos habla de los beneficios administrativos del esquema de integración fiscal que ofrece ventajas estratégicas como la reducción de carga fiscal. Esto pues nos dice que la compensación de pérdidas fiscales entre sociedades mejora el resultado fiscal global. Luego sería la optimización del flujo de efectivo, que nos dice sobre el diferimiento de impuestos y la consolidación que permite que el grupo disponga de recursos adicionales para reinversión o expansión. Luego sobre la flexibilidad entre la planeación financiera, que nos dice sobre calcular y distribuir el ISR de forma proporcional. Esto pues al grupo para alinear sus metas fiscales con sus objetivos operativos. Y pues como conclusión, pues el esquema de integración fiscal pues no solo facilita la administración tributaria, sino que también promueve una gestión más eficiente de los recursos financieros del grupo empresarial.
Esto pues a través de la consolidación de resultados fiscales, el diferimiento de impuestos, la proporción justa de cargas fiscales a las empresas, o sea, para que las empresas puedan alcanzar pues un equilibrio entre el cumplimiento fiscal y sus objetivos estratégicos. Esto pues nos dice que el modelo pues representa una oportunidad para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad financiera del grupo pues a largo plazo. Y pues eso sería todo para complementar el artículo 64. Ahora continuamos en el artículo 65, como previamente le mencioné, en que establece el artículo 65. Nos aplica sobre la CUFIN o el cálculo de utilidades integradoras. La CUFIN se aplica de manera diferente en sociedades integradas e integradoras. Las sociedades integradoras, la sociedad integradora debe calcular la CUFIN considerando la utilidad fiscal neta de todas las sociedades integradas que la controlen. La COFIN es la sociedad integrada, esta integradora se calcula sumando la utilidad fiscal entre la utilidad fiscal neta de todas las sociedades integradas y la utilidad fiscal neta de la propia sociedad integradora. Las sociedades integradas no deben calcular la COFIN. En su lugar, esta sociedad es independiente, entonces debe considerar su utilidad fiscal neta en las condiciones integradas de su propia COFIN. En algunos beneficios de la aplicación a la COFIN en las sociedades integradas e integradoras es la reducción de la carga fiscal. ¿A qué nos referimos con esto? Que la sociedad integradora puede reducir su carga fiscal considerando la utilidad fiscal neta antes de las sociedades en su propia COFIN. Por otro lado, la simplificación de la contabilidad fiscal. La aplicación de la COFIN en sociedades integradas e integradoras te pueden simplificar la contabilidad y reducir algunos costos administrativos. En igual mejorará la planificación fiscal. ¿A qué nos referimos con esto? Que dichas sociedades pueden planificar de manera más efectiva las estrategias fiscales considerando ya sea la utilidad fiscal neta de las sociedades en su propia COFIN. La COFIN se maneja de manera diferente en estas sociedades. Deberían considerar su utilidad fiscal neta de sociedades integradas de su propia COFIN, lo que puede reducir una carga fiscal de manera beneficiosa y puede simplificar tanto su contabilidad y tener una mejor planificación, como previamente se había mencionado. En igual está la determinación de la COFIN. Cada sociedad, tanto como integrada como integradora, se debe calcular su propia COFIN de forma independiente. De- Se debería estar restando las pérdidas fiscales y los dividendos pagados. En igual, tenemos que tener en cuenta que esas sociedades pueden ser esencial entre sus utilidades integradas. En ellas están aquellas que forman parte de un resultado consolidado y las que no están integrables. Eso nos podría ayudar a garantizar en su preciso en las utilidades y puede ser distribuida sin generar una carga fiscal adicional. ¿Cuál es la importancia de la COFIN en estas sociedades? Esto nos ayuda a no realizar la doble tributación. Esto puede llevar un registro más detallado de cada utilidad después de impuestos. Las sociedades deben o pueden distribuir sus dividendos en sus accionistas sin poder incurrir a dichos impuestos adicionales. Como previamente se mencionó, su COFIN son de manera independiente de cada sociedad que la integre. Está de igual forma la optimización fiscal. En esta debemos llevar una COFIN correctamente manejada, lo cual nos permite a las empresas planificar mejor las estrategias fiscales y tener un aprovechamiento al máximo de los beneficios que nos otorga la ley. Igual está el cumplimiento legal. Después de seguir dichas disposiciones que mencionan en el artículo 65, estas sociedades pueden cumplir sus obligaciones
fiscales estipuladas y así nos ayudan a evitar las sanciones y las multas. En algunos de los ejemplos que podemos observar es que la empresa integradora puede ser una empresa A y una empresa B. Para poder llevar a cabo eso, tenemos que hacer primero la determinación de la utilidad fiscal. Por ejemplo, los ingresos de tecnología avanzada SADCB, que sería la primera empresa, que es la empresa integrada, podemos observar que tiene una utilidad, unos ingresos acumulables de 2 millones de pesos y tiene unas deducciones autorizadas de 1.200.000. Esto podremos determinar la utilidad fiscal restando los ingresos acumulables contra las deducciones autorizadas. Los dos, es decir, los 2 millones de pesos menos 1.200.000, que nos daría una utilidad fiscal de 800.000. Después determinaremos el impuesto sobre la renta que sería causado, que es una tasa del 30% para personas morales, es decir, los 800.000, que sería la utilidad fiscal generada por el 30%, nos daría 240.000. Luego sigue la utilidad fiscal neta, que serían los 800.000, menos los 240.000, que nos daría una utilidad de 560.000. Después tenemos que determinar el monto. Este monto de 560.000 se registra en la CUFIN, que sería por parte de la empresa de tecnología avanzada. Después debemos realizar la distribución de dividendos. Esto debe de distribuir los 400.000 en dividendos de innovación global al provenir de la CUFIN. Esos dividendos están exentos de ISR adicional. La CUFIN actualizada sería de la tecnología avanzada SADCB de la primera empresa, sería de 560.000 menos los 400.000, nos daría una CUFIN de 160.000. Después podemos observar que se muestra el registro de la empresa integradora. Los 400.000 que recibimos como dividendos de su propia CUFIN, que fue de manera independiente, esto nos permite a su vez distribuir los dividendos tanto a los accionistas, que serían exentos de impuestos, es decir, que no se les aplicaría el ISR adicional. Para poder comprender un poco mejor esta parte, debemos tener en cuenta que la participación integrable de cada parte de la utilidad se debe integrar al impuesto sobre la renta. En otras palabras, es la parte de los ingresos que se debe considerar para calcular el impuesto. Eh, Como previamente les mencionamos, igual otro ejemplo que sería adicional, si una empresa se obtiene la utilidad fiscal neta de 100.000 y la participación integrable es de un 30% a la participación integrable sería 30.000 pesos, el 30% de 100.000 sería 30.000. En este tipo de ingresos se considera para la participación integrable. La participación integrable se puede aplicar a diferentes tipos de ingresos, como por ejemplo están los ingresos por venta de bienes y servicios, ingresos por prestación de servicios, ingreso por la explotación de bienes y raíces, ingresos por inversiones de accionistas y otros valores. ¿Qué efecto tiene la participación integrable en el impuesto sobre la renta que se deriva de la CUFIN? La participación integrable tiene un efecto directo en el impuesto que se debe pagar. Por ejemplo, al multiplicar la fiscal neta por la participación integrable, se obtiene la cantidad de ingresos que se deben considerar para el cálculo de impuesto que se deberá pagar. En- Esto es un concepto que es demasiado importante para la ley de ISR, que se refiere a lo de la CUFIN, que se debe pagar el impuesto sobre la renta, calculando y multiplicando la utilidad fiscal neta por el porcentaje establecido de la ley. Para tener un poquito más claro, igual la CUFIN es una cuenta que se registra de utilidad fiscal neta de una empresa o una persona física, pero ahorita nos estamos centrando en personas morales, es decir, de empresas. Después de deducir los gastos y deducciones permitidas que están por la ley, la CUFIN se utiliza para el cálculo sobre la renta que se debería pagar en los dividendos. La participación es un porcentaje de la CUFIN que se debe integrar al impuesto sobre la renta, eh, que se debe considerar para el cálculo de impuestos. En igual otro ejemplo podría ser
cuando, cuando una sociedad tiene 100.000 pesos, como es como el ejemplo que le habíamos mencionado anteriormente, entonces sería su porcentaje de 30.000 pesos. Es decir, que después de que se realice el pago de dicho impuesto, se tiene que hacer la deducción de eso para que los restantes sean libres de impuestos o no pagar el impuesto adicional. A continuación, mi compañera Jocelyn y yo les vamos a hablar un poco sobre el tema que es muy importante en las sociedades integradoras e integradas, porque se refiere a cómo se determinan los pagos provisionales que estas sociedades deben eh, realizar durante el ejercicio fiscal. ¿Algo que quieras decir, Jocelyn? Sí, he escuchado sobre este tema, la verdad. Pero no se me familiariza mucho. Sé que los pagos se le hacen al fisco durante el año, pero ¿me podrías dar un poquito más de explicación, por favor? Claro, es de acuerdo al artículo 71 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es el que estamos viendo. En las sociedades integradoras e integradas deben determinar sus pagos provisionales para que cada mes del ejercicio fiscal, el cálculo es un proceso que se siguen ciertas reglas específicas. Cada mes, eso es como que requiere mucha organización, ¿no? ¿En cómo se debería hacer? Bueno, el primer paso es calcular el pago provisional del periodo, que siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 14 de la ley, básicamente ahí se tiene que determinar las bases para calcular el monto que corresponde a cada mes. Entonces el primer cálculo es como el punto de partida, pero mencionaste unas reglas específicas. ¿Qué se tiene que considerar para las sociedades de este proceso? Es algo muy importante, ya que una vez que tengamos el resultado provisional, se debe tomar en cuenta dos cosas, la participación integrable y también la participación no integrable. Que primero el resultado inicial se le aplica a la participación integrable, correspondiente al ejercicio inmediato o anterior, y después esa cantidad se va a multiplicar por el factor de resultado fiscal integrado, que también corresponde al ejercicio anterior. La participación integrable tiene que ver con los ingresos o utilidades que efectivamente se consideran para el cálculo del impuesto. Entonces, los datos anteriores, ¿por qué todavía no tienen los resultados del ejercicio actual? El uso de los datos del ejercicio anterior permite que el cálculo sea consistente y también que el ejercicio actual todavía está en curso y no se tienen cifras definitivas. Ok, ¿y qué pasa con con la participación no integrable? Esta participación, la no integrable, también es muy importante, ya que el siguiente paso es tomar el resultado de la fracción uno del cálculo inicial y multiplicarlo por la participación no integrable. Ok, entonces la participación no integrable sería la parte de los ingresos o utilidades que no forman parte del cálculo principal del impuesto. Supongo que esto es para asegurar que todas las áreas relevantes del resultado fiscal se consideren de manera adecuada. Así es, ambas participaciones, la integrable y la no integrable, son necesarias para poder calcular el pago provisional de manera completa. Y al final de todo esto, ¿cómo combinan todo para poder obtener el monto final al pago profesional que deben enterar al SAT?
Pues como último paso, creo que lo más sencillo es sumar ambos resultados que nos dieron los dos cálculos, el de la participación integrable y el de la no integrable, y ya esa suma pues es el monto del pago provisional que debe realizarse en el mes que toca. Ok, parece un proceso algo difícil, pero tiene sentido una vez que lo desglosas. Una duda, ¿cómo calculan los pagos provisionales en este caso de cuando una sociedad decide adoptar el régimen de integradora por primera vez? Pues la verdad es una muy buena pregunta, ya que en esos casos el procedimiento cambia un poquito y está regulado en el artículo número 64, si no me equivoco, de la ley del impuesto sobre la renta. Básicamente, cuando un grupo aplica este esquema por primera vez, el cálculo del factor del resultado fiscal integrado se realiza con base a los resultados, si no me equivoco, fiscales del ejercicio inmediato anterior. Ok, entonces, siendo el primer año bajo este régimen, siguen usando los datos del ejercicio anterior como referencia. ¿Qué pasa con los pagos provisionales de los primeros meses del año? Eso también está especificado en el artículo 64, en el que mencioné, que los primeros tres pagos provisionales, es decir, los del mes primero, segundo y tercero del ejercicio, se calculan utilizando ese factor basado en el ejercicio anterior. Ok, y si están comenzando en este régimen, aún no tendrían datos suficientes para calcular los pagos. Entonces, los resultados del ejercicio anterior les sirven como base mientras el año avanza. Sí, es un método que garantiza que el cálculo sea justo y consistente incluso en el primer año de adopción. Ok, creo que sí le entiendo un poquito más ahorita, pero en resumen, las sociedades integradoras deben calcular sus pagos provisionales cada mes a mes, considerando tanto la participación integrable como la no integrable. Y en su primer ejercicio, Sí. bajo este esquema. Sí, también no hay que olvidar que estos pagos provisionales pueden ser acreditados contra el impuesto anual, que cuando llegue el momento de presentar la declaración del ejercicio. Pues eso me parece bien porque pues así las empresas pues ya no pierden lo que han pagado anticipadamente.